Saludos, bienvenido o bienvenida al programa número 10 del podcast 2 grados de separación. Soy Alberto Ablanedo y estamos a día 8 de enero de 2015. Este es el podcast donde yo me dedico a hablar con gente que tiene pues temas interesantes de los que hablar, ¿no? Y nos basamos un poco en esa hipótesis de los 6 grados de separación que dice que cualquier persona en la Tierra puede estar conectado con cualquier otra a través de una cadena de conocidos o de amigos que no tiene más de 5 intermediarios. Vamos dando saltos de amigo en amigo, de conocido en conocido. De esta forma se conectan a las dos personas en solo 6 enlaces. Yo en este podcast utilizo mis 2 primeros enlaces solo, mis amigos y quizá los amigos de mis amigos. Porque entre esa gente, y seguro que entre tus 2 primeros enlaces también, pues hay muchísima gente que tiene eso, cosas interesantes que contar. Normalmente yo me muevo en el mundo de la música, sobre todo de la música folk, pero no vamos a limitar los temas con eso. No vamos a centrarnos solo en música folk, porque pues eso, me gustaría que parte de la gente que conozco y que participa de partes distintas de mi vida, pues también se vea reflejada aquí. El invitado de hoy es Diego Pangua, es la segunda parte de una conversación que empezamos la semana pasada ya. Diego Pangua es gaitero y flautista de grupos pues como DRD o Felpeyo en la actualidad, es profesor de gaita en el Conservatorio Eduardo Martínez Torner de Oviedo y también lleva el blog en Cal Gaiteiru. En Cal Gaiteiru tendréis un enlace en la entrada del blog de este podcast, si queréis buscarlo ahí, si no es en Cal, K-C-A-L, Gaiteiru. Muy fácil de encontrar, si no buscáis Diego Pangua por Google y seguro que os aparece el blog donde Diego utiliza un poco pues como herramienta para sus clases y al mismo tiempo pues es un modo de informar y de recoger grabaciones y partituras y pues un poco la muestra de lo que está haciendo con su trabajo en el conservatorio. Como decía antes, esta es la segunda parte de una conversación más larga. Yo recomiendo que si no has escuchado la primera vayas antes y la escuches, así se ponen las cosas en contexto. En esta ocasión pues hablamos un poco sobre las diferencias entre el aprendizaje clásico y el tradicional, las que hay, las que debería de haber, las que no debería de haber. Hablamos un poco sobre su disco en solitario, sobre los concursos de música, un montón de cosas, como siempre. Ya sabemos que estas conversaciones pues a veces son un poco caóticas porque es una conversación normal y corriente, no lo quiero enmarcar como si fuera una entrevista, ¿no? Aunque a veces pues tienes que llevar un poco la voz cantante o ir diciendo, oye, ¿y qué tal? ¿Qué te parecen estas cosas, no? La mayoría de la gente con la que hablo tiene muchas cosas que contar y no hace falta que les demos cuerda ni que les orientemos, sino que ellos mismos ya saben perfectamente de muchas cosas, ¿no? Y este es el caso, por ejemplo, con Diego, que la conversación fluye de forma pues normal, articulada, ¿no? Esas cosas salen solas y eso es lo que yo quiero reflejar en realidad con este podcast. Una cosa que me interesa antes de pasar directamente a la conversación es que eso, a veces subo conversaciones en 2 partes, como nos pasó pues con ambas, como nos pasó con Yorian o como nos pasa en este caso con Diego Pangua. Me gustaría saber si tú prefieres que esas conversaciones sean todo seguido, en vez de pues partirlas en 2, como en estos casos. Yo tengo la idea de que un podcast no debería de durar mucho más de 1 hora. Más que nada porque hay gente que ve el temporizador ahí, que pone más de 1 hora, 1 hora y 20 minutos y ya parece demasiado, ¿no? Y parece que es más incómodo y pues nos echa un poco para atrás. A pesar de que esto pues te lo puedes llevar en tu reproductor de MP3 o en tu teléfono y reproducirlo cuando quieras. Me interesa saber tu opinión, si prefieres que haga estas conversaciones. A mí cuando me pongo a grabarlo y estamos metidos en la conversación, pues a veces me da pena pararlo antes de, pues cuando llevamos eso, 45 minutos, 1 hora. Y lo dejo seguir, ¿no? Los dejamos seguir si tenemos tiempo. Y en esos casos pues es cuando suelo partirlo a la mitad, ¿no? Y hacerlo en 2 partes. Sin embargo, a mí tampoco me cuesta nada ponerlo todo seguido. Quizá luego pues dependiendo de la disponibilidad de la gente, pues a lo mejor no tendremos un podcast todas las semanas, ¿no? No tenemos una periodicidad fija.
En fin, no vamos a liarnos más. Si quieres, déjanos una valoración, coméntame algo, ya sabes, Facebook, Twitter, todas estas cosas. Al final del programa ya diré todas las entradas y si no, como siempre, 2grados.blogspot.com. Desde ahí podéis acceder a todos los episodios anteriores. Vamos con Diego Pangua. Enseñanza de las músicas tradicionales y tal, ¿no? Mi padre se preocupó porque yo tuviera una formación, volviendo a la palabra formación, pero entonces tuve varias, porque él, aparte de animarme a que me apuntara al conservatorio, que fue un desastre, también pues me mandó a un FLA en Listowel, en el condado de Kerry, en Irlanda, para ir ahí a las clases de flauta que había. Y aquí acabaste tocando polcas. Y eso fue, sí, pero eso fue un shock, porque yo iba con esa mentalidad de decir, jolín, lo máximo para nuestra música tradicional sería que estuviera en el conservatorio y tener una cosa súper formalizada y clasicista, ¿no? Ese tipo de formación en la que tienes ahí tus métodos y tus libros. Entonces yo fui para allá y digo, joder, y estoy yendo ni más ni menos que al FLA Keoil, o como se pronuncia. No, tú, por cierto, ya podías aprender algo de gaélico. Ya, porque tío. Últimamente cada vez que intento decir algo... Pasas más tiempo excusándote de no saber gaélico que de lo que tardarías en aprenderlo, tío. Quizás sea verdad. No, y además ahora que... 2015, Alberto. No, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a trampearlo absolutamente. Seguro que hay alguna página de internet que metes lo que dice y te pone la pronunciación. Pues seguro que sí. Seguro, entonces puedo ir, mirarlo con antelación e ir y decir... Seguro que sí. Y quedar como que sí. Y si no, oye, por lo menos en el alfabeto fonético de la IPA, eso seguro. Pero eso no es complicado. O sea, eso no... bueno. Pero a lo que te iba. Entonces llego al FLA y digo, bueno, aquí la formación que me van a dar ahora mismo, yo iba con la flauta, la formación que me van a dar ahora mismo en flauta, esto va a ser la leche. Pero yo estaba esperando una cosa súper compleja y que iba a ir de menos a más de una manera estructurada en niveles, pues como si fuese eso, aprender ahí a tocar el violín en el conservatorio, precisamente, una cosa así, ¿no? Y nada, llegamos todos los flautistas, nos poníamos ahí en círculo y decía la profesora, vamos a aprender este reel, y lo tocaba. Y yo ¿qué cojones? Y dice, vale, vamos con la parte A, y tocaba la parte A, ¿no? Y digo, esta señora, ¿qué tal? Tocaba de miedo, ¿eh? Y venga, ahora despacio. Y tocaba pues la mitad de la parte A súper despacio. Y hasta que lo supimos todos. Luego la segunda mitad de la parte B. Luego la parte A entera. Luego, uy, que se nos olvidó otra vez. Luego lo mismo con la parte B. Uy, que se nos olvidó la parte A, la repasamos. Pum, las dos partes, cuando te quieres dar cuenta, sabes un reel. Y digo yo, sí, bueno, sé un reel, pero ¿qué más? Yo estaba esperando algo sistemático en cuanto a sistema. Yo esperaba un sistema y tal, ¿no? Y no, resulta que no había sistema. Luego, en clases con Fred Morrison, que vino aquí al antiguo instituto, estuvimos ahí con él, tal, y la clase era exactamente igual. Bueno, vamos a aprender él puso la gaita así, dijo, vamos para allá. Vamos allá, vamos para allá. y era lo mismo, era aprenderse una melodía, ¿no? Entonces, claro, mi pregunta seguía siendo, pero ¿dónde está la sistematización de la enseñanza? ¿No? ¿Cómo pueden ser tan hippies? ¿Qué es esto? ¿No? Pero es que yo ahí veo sistematización también, pero de otra forma. Yo es que yo aprendí idiomas así, por eso muchas veces equiparo la música con los idiomas. Yo aprendí idiomas un poco por inmersión, te pongo esto, repítelo. A eso te voy. No te digo lo que quiere decir. Mira esto, ¿qué quiere decir? ¿Por qué te digo esto? Lo repito, lo hago cuando lo hagas bien pasamos a otra cosa. Por inmersión. La otra manera de enseñar idiomas sería pues usando más a Chomsky. No, aquí hay una estructura interna complicadísima, vamos a ir desarrollándola. Claro, entonces la manera de enseñar que tienen y luego fui también a Plemer, al Conservatoire pero bueno, porque usan ellos tal, pero es una escuela de música, ¿no? Que tienen ahí en Plemer, y lo mismo ahí con Jean-Michel Veillon. La manera de dar clase, pues te voy a enseñar un reel, y cuando te lo sepas te voy a enseñar un ton double bretón, y luego cuando sepas otro reel, y así. Y con eso yo poco a poco, pero yo tenía en la cabeza una disonancia cognitiva de la leche, porque digo yo, los músicos que más me molan, todos estos, funcionan así, trabajan de orella, trabajan de oído. Las partituras no las saben ni leer, y no porque tal, sino porque ni lo necesitan. Es que y además pienso que lo ven, a lo mejor no lo ven como nocivo, pero les da igual, y desde luego no les mejoraría como músicos, porque no les mejoraría, no iban a mejorar.
Y por otra parte, pues tenía yo también este rollo de, jolín, la gaita tendría que estar en el conservatorio, y entonces la estudias y haces una sistematización y tal, hasta que me di cuenta de que no puedes sistematizar una música tradicional, porque una música tradicional no es un sistema. Por eso tampoco me fío de que alguien diga, no, etnomusicología, la ciencia de la etnomusicología tampoco me parece una ciencia. ¿Por qué? Porque no me parece que haya un sistema en la música tradicional, sino que una música tradicional es un conjunto de canciones o de temas instrumentales o de lo que sea. En el momento que tú lo conozcas, pues sí, llegarás a tus conclusiones sobre ellas, o pues mira, todas estas se parecen mucho, son variantes de lo mismo, etcétera. Llamar a eso ciencia, bueno, tal. Y como es un conjunto de cosas, pues vete aprendiéndotelas, cuando te las sabes, pues ya está. Efectivamente. Ya está. Y dominas eso en relación a lo que sepas, ¿no? Ni más ni menos. Es que hay mucho de eso. Por eso yo veo una forma muy ergonómica de aprender la música tradicional, así como puedes adquirir un idioma plantándote en medio, ¿no? Claro. Al principio sabes hacer 4 cosas, pero cuando estás hablando, cuando no sabes hablar un idioma perfectamente, vas y si quieres decir dónde está el baño, a lo mejor tienes que decir dónde baño y sabes, y la gente te entiende. Bueno, sí. Y tú tú puedes tocar una melodía mal, pero la gente sabe, bueno, la toca mal, ¿no? No sabe hacer todos los adornos o no sabe todas las partes, pero es esa melodía. Y cuantas más melodías sepas, mejor. Igual que en un idioma, oye, ya sé decir, pásame tal cosa. Ahora ya sé decir, nos vemos a tal hora. Ahora ya sé decir, al final no te importa tanto adquirir la estructura interna, las normas que generan. Esas las puedes extrapolar después, interna, las puedes adquirir después si quieres tenerlas. Es una inferencia a posteriori. Exactamente. Eso es. Entonces, pues sí, eso vendría a ser. Y en el caso de la gaita, pues, ostras, claro, yo tardé tiempo en darme cuenta que en realidad es un conjunto de piezas, de temas. Ya te sabes uno, pues intenta saberte otro y deja de buscar, digamos, grandes esquemas que te lleven a tal. Un tema y luego saca otro. Y yo creo que es un approach bastante sano, ¿no? Y también, sí, y también para alejarse de... Bueno, y también puedes aprender música tradicional asturiana, en mi caso, que no sea exactamente para gaita, ¿eh? Por y supuesto. adaptarla y tal, porque no solo de gaita vive el hombre. Porque ese es un tema que no estamos tocando, pero el tema del divismo de los gaiteros dentro de la música tradicional... Es que esto da para mucho. Ostras, que el tema del divismo de los gaiteros es muy fuerte, Alberto. Pues lo del tema del divismo es cuanto menos curioso, pero... Joder. Lo del tema del divismo, a ver, yo llevo muchos años moviéndome entre folkis, ¿no? Entre buzuquistas, entre violinistas, entre acordeonistas. Entonces soy bastante consciente de la excepcionalidad del estatus de gaitero. ¿Por qué? Igual conviene explicar eso. Bueno, pues porque hubo una época, sobre todo en la época del boom de los mediados de los 90, sí, ¿no? Mediados de los 90, luego finales y tal, que fue la época de los grandes gaiteros solistas. Había Carlos Núñez, andaba por ahí Carlos Núñez, andaba por ahí Evi, andaba por ahí y tal, que la percepción que había desde fuera de la música folk y tal era de un protagonismo absoluto de la gaita y de los gaiteros. Bueno, yo creo que desde dentro del mundillo, pero no desde los grupos. A lo mejor. Que también, prefiero, como aficionado, tú lo que veías era eso, el público. Desde el público, sí. Tú veías un gaitero y era el gaitero. Y yo también, ¿no? Yo, por ejemplo, mi infancia era ir en coche con mis padres los fines de semana y tal, y con cintas en el coche, ¿no? Y claro, en aquella época pues sonaba mucho el primer disco de Carlos Núñez, sonaba mucho el Broken Chanter de Fred Morrison. Bueno, ese era vuelta y vuelta y tal, ¿no? Entonces el concepto de voy a hacerme gaitero y ahora hago mi disco y tal, estaba ahí, ¿no? Y sin embargo, cuando entré en Felpeyu y empecé a moverme ya entre folkis, pues ostras, fue un cambio de paradigma bastante fuerte, ¿no? Porque fue cuando te das cuenta, oye, no, espera, si aquí los que son unos musicazos de la hostia son los cuerdistas y los violinistas, sobre todo, y tal, ¿no? Es donde está el alma de esta música y donde verdaderamente la cosa se fragua. Entonces... Yo la forma en la que no sé, igual intelectualizo un poco esa parte, ¿no? Si la formulo en mi cabeza es que la música tradicional está ahí, ¿no? Pero luego cuando quieres intentar darle ese envoltorio que lo hace, pues igual dar un paso más allá, necesitas un poco más, no necesitas un buzuquista. Bueno. Necesitas una persona que sea capaz de darle esa dimensión armónica que va más allá y al mismo tiempo reducir esa pila de notas que son que hay gente que no le llega.
No, pero es pero aparte... que se engancha a la parte del acompañamiento y aunque no entienda todas esas notas, tiene algo a lo que agarrarse Sí. que luego le sirve para llegar a eso otro. Sí, y también veo entre los que sois músicos que no sois gaiteros, sino que sois músicos y tal. Lo, lo- lo que sí veo Ya de baterías no hablamos, ¿eh? Lo que sí veo es una cierta postura así como con las uñas por delante con los gaiteros. Me explico, lo cualifico. Teñida de humor. No hace falta No, que la... no. Que la estoy de acuerdo, ¿eh? Teñida de humor, teñida de buen rollo, con todo el amor del mundo y tal, pero sí que hay una cierta barrera para con los gaiteros y viene de ahí. Sí, Viene de ahí, de decir, estamos de "Joder, acuerdo. estoy aquí tocando unos acordes de puta madre, estoy aquí no sé qué tal", y luego resulta que lo que y todo el rato vamos, el protagonismo de la gaita, y la gaita esto y la gaita lo otro y tal, y luego los gaiteros no sois nada, sino por estas bases que estamos aquí. Pues completamente de acuerdo. Considérame Bueno. en ese sentido un renegado, ¿no? Y también, sí, todos lo tuvimos, incluso yo, ¿no? El rollo de decir, soy gaitero, entonces soy la hostia, entonces hago aquí tal, venga, yo toco esto, tú hazme algo de esa musiquita por ahí. De eso que haces por ahí detrás, ¿no? Haz algo de eso que haces por ahí detrás y ya está, ¿no? Hasta que maduras y te das cuenta, joder, sí, la gaita sí que hay un instrumento que toca a todo el mundo bastante parecido. Hay sus variantes de expresión, pero la gaita pero es que lo toca a todo el mundo bastante parecido. No hay mucho margen de maniobra en la gaita dentro de lo que cabe. Es que- Lo hay, pero no hay tanto como en otros instrumentos. Por eso lo que más te diferencia y no cómo tocas Sino la lo gaita, que- sino qué tocas. Exactamente. Qué piezas. Y por eso no hay excusa para no conocer todo el puto repertorio de gaita, que enlaza con lo que estábamos hablando Sí, sí, antes. sí. ¿Entiendes? Entonces de ahí viene un poco el tema, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, empecé a tocar con felpeo y flipé. Dije, hostia, espera, pero si la musiquina que hacen por detrás acompañando la melodía y tal, hostia, es ahí donde está la cuestión, ¿no? Es ahí donde está el intríngulis. Es ahí donde está el arte. Es ahí donde está el tal. ¿No? Aparte, claro, yo ya te digo, con 17, 18 años, de repente tengo ahí a Igor, a Carlos, a Lisardín, a Lisardo Prieto, a Fernando, a Espósito y a Ruma y tal. Joder, Sí, ¿qué es esto? Pues, Que también caíste en el sitio adecuado dentro de lo que cabe, ¿no? no, hombre, claro, fue una cosa alucinante. Después estuve tocando con Dolfo y con Rubén Bada. Jolín, es que, claro, no me puedo quejar. Y claro, ves un nivel musical a tu alrededor que vamos, ya no coges la gaita con esa arrogancia del gaitero que tanto jode a muchos folkis fuera del tema, sino que ya la coges incluso con acojono, ¿no? Con decir, ostras, espera. Sí, que tampoco es ¿qué voy a eso, hacer aquí? pero ¿No? Claro. Pero bueno, Claro. yo desde ese punto de vista es una actitud mucho más positiva, creo yo. Bueno, Porque es lo que tiene que ser, ¿eh? directamente vas a aportar, no vas a imponer. Es lo que tiene que ser. Es lo que tiene que ser. Es como si dices, ¿qué voy a hacer yo aquí con la gaita que verdaderamente aporta algo que no te da un violín? Porque mira, yo te comenté antes de pasada que estuve en el conservatorio un par de años, ¿eh? Sí. Fue un desastre. Estuve ahí con un profesor que la verdad que fue un desastre. No aprendí nada menos una cosa. Que fue que él, un día ya desesperado por ver que yo era incapaz de tocar la flauta bien y tal, me cogió y me dice, mira, tú escucha a los violinistas. Ostras. Esas 4 palabras, Se te quedaron escucha ahí, a los violinistas, se me quedaron ahí. Eso dicho por un flautista y tal. Porque él, ¿qué me quería decir con escucha a los violinistas? Él me quería decir todo el espíritu de esto que te estoy intentando, de cómo se tiene que tocar esta pieza. No me acuerdo qué obra estábamos Sí, tocando lo y que tal. fuese. Eso está en el violín. Y así para toda la música. Claro, lo que él a lo mejor no lo sabía, y descubrió después, es que eso es válido para todas las músicas. El espíritu de cualquier música está, bueno, en la voz, por supuesto, Bueno, eso... pero en la música irlandesa. O sea, en la música irlandesa, sí, en la música de violín. Es que de- estaba bueno, pensando sí. en el primer ejemplo que te Sí, iba a estabas poner, buscando el ejemplo, que es que en la efectivamente. música irlandesa, pues en la técnica del violín está todo, ¿no? Está el hacer el re con doble cuerda, para imitar ese pequeño desafine Sí. que puede tener la gaita con los roncones. Ujú. Está la ornamentación, que aunque en este caso también viene de la gaita, ¿vale? Sí, sí. La música balcánica, pues ¿qué te voy a contar? Sí, no, ahí no tienes que Tienes ahí decir nada. todos los microtonos y todas las historias y tal. Entonces el violín, escuchar a los violinistas es básico. O sea, yo no te sabría decir hasta qué punto me influye a la hora de tocar Lisardo, Ujú. Dolfo, Sí, sí. Rubén. Sí, no, sé de qué hablas. Yo estoy acostumbrado a tocar con ellos casi joder, semana a pero semana, más o menos. Lisardo, Dolfo, Rubén, es que fue vamos,
Para mí la música, cuando pienso en música folk asturiana, cómo tiene que sonar y cómo tiene que tocarse, pienso en esos matices que aportan los violines ahí, ¿no? Y Simon, claro. Sí. Que Simon además es muy interesante. A mí Simon, no sé si te pasa a ti, me alucina cómo compone. Sí, Simon tiene unos temazos tremendos. Pero cómo compone y temas... encima es que no es del modo usual, no son unos temas... Pero quizá por la distancia ve la música asturiana con mucha más claridad Sí. que nosotros. Porque yo si me pongo a, yo no suelo componer, pero yo si me pongo a componer una melodía me va a acabar sonando a la música del telediario. A mí me pasa algo así. Me pasa algo así. Sin embargo, Simon, yo no sé si es porque lo ve con distancia. No, vamos, te compone el Pasucais el de... ¿Cómo se llama? El de... El Molín del Puerto, ¿ya? Sí, será el Molín del Puerto. Joder, Yo, a ver, si te digo la verdad... asturiano suela. Que sí, que sí. Yo soy consciente de coger el disco de Un tiempo mayor de Jan de Cubel y de aprenderme las melodías Sí. y no saber cuáles eran... O sea, se supone que deberías de saber cuáles son de alguien que no es asturiano, ¿no? ¿Qué va, hombre? Se supone que deberías y no, Simon, en absoluto. O sea, jamás. Oye, todo lo que hay ahí a mí me suena asturiano. Así como hay un montón de gente asturiana que compone melodías y tú dices, compusiste esto es un reel. Esto no suena asturiano, o sea, suena a un reel y punto. Y en el caso de gaiteros alucina. Y bueno, en los gaiteros o sea, pero bueno, que no es malo, pero eso, y encontrarte con un cierto número de personas que y normalmente son violinistas, bueno, incluso violinistas extranjeros, que te hacen temas que... Gente que sepa componer piezas que suenen asturianas, hostia, los cuento con los dedos de la mano. Sí, sí, sí. Si se me ocurre ahora mismo, pues por ejemplo, pues mira, los que te mencioné antes, Sí, sí. como violinistas. Lisardo, que bueno, Lisardo además pues tiene cierta influencia, yo creo, de Simon también. Sí, sí, claro. Y Espósito, claro. Sí, pero bueno, claro, estamos en lo mismo. Y va Rubén, por ejemplo, Bada. Por supuesto. A la hora de componer temas... Otro, y Dolfo y tal. Sí, son gente que compone... Suena asturiano, tío. Sí, no jolín, suena como tiene que ser. No. Que bueno, a ver, lo dicho, lícito es hacer música como te dé la gana, ¿no? Lo que más te guste, pero... reivindicar luego que suene a música tradicional, al final estás reinterpretando la tradición a tu modo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y encontrar esos efectos en común. Me hace mucha gracia, yo siempre cuento una anécdota de estar en Glasgow, estar en una entrevista en la tele y están preguntando, oye, ¿la diferencia entre la gaita asturiana y la gaita escocesa? Y empiezan, bueno, sí, los tonos y no sé qué, y los roncones y no sé qué, y yo, la sensible. La sensible. Eso es lo que cambia la música. Es medio tono que te cambia todos los temas y es lo que hace que suenen a lo mismo, pero totalmente distinto. Cierto. Que por cierto, aquí eso y la anacrusa, vale, pero... Por cierto, aquí en realidad, pues bueno, muchísimas gaitas asturianas antiguas tienen una... Bueno, no llega a ser subtónica total, vendríamos a decir, hablando en do, pues que en vez de tener un si abajo como sensible, una especie de si bemol que no llega. Un si bemol no llega porque se queda como 10 o 20 cents alto. Pero está más cerca del si bemol que el del natural. Con lo cual, cuando se hizo esta, digamos, pasteurización de la gaita asturiana para conseguir pues la escala temperada, etcétera, se hubiera podido tirar por el otro camino perfectamente. Sí, pero al mismo tiempo arriba... Y de hecho yo tengo unas ganas que me muero de tener un puntero asturiano con el si bemol abajo. Te lo noto porque vi el otro día el vídeo que... Y lo voy a tener pronto. El vídeo que pusisteis de... el concierto del conservatorio no me digas que lo viste. Sí, bueno, no lo vi entero, pero vi un cachín que entrabais ahí desfilando y estoy escuchándote ahí y tú estás y veía el comentario de este pedazo de sí súper potente que tiene la gaita. Es una gaita antigua, ¿no? Es una sí, gaita eso fue en un concierto que hicimos. Bueno, estamos grabando este podcast, estamos a 23 de diciembre. De diciembre, ¿no? Sí, mañana Nochebuena. Efectivamente. Y, no sé cuándo lo voy a poner, bueno, pues pero es posible que esta semana, puede que la que viene. Ah, bueno. Pero es igual. Pero está bien. Pero en el concierto previo, esto era para explicar que en el concierto del conservatorio, concierto de alumnos que hice previo a estas vacaciones de Navidad, pues lo empezamos pidiendo un aguinaldo que de la zona de la costa centro-oriental de Asturias, que pues un cantar de aguinaldo que se acompañaba de gaita y el gaitero que lo toca. Cantamos todos, sí, ¿no? sí, juntos. Pero el gaitero que lo toca es uno de los alumnos del conservatorio, que es Mario Torre, que viene desde Cantabria, músico folk también y multiinstrumentista, y toca con la gaita del abuelo. Y la gaita de su abuelo es una gaita
pues lógicamente antigua, y tiene abajo una subtónica que te mueres. Y tal. O sea que a la hora de hacer nuestras gaitas modernas podríamos tirar por ahí perfectamente, y yo estoy empeñado y voy a tener pronto un puntero asturiano. Vas a revolucionar el repertorio. Abajo, pero es que estamos, vamos, estamos en nuestro derecho de hacerlo. Ah, no, a ver, ¿verdad? cada uno está en... Escucha las grabaciones de gaiteros bueno, pues mira, por ejemplo, una que estoy seguro que conoces, la de este gaitero Gumersindo. Gumersindo, sí. Esa gaita tiene abajo, tiene abajo, bueno, si bemol hablando en do, sí. subtónica. Sí, una subtónica. Pura. Un tono de la nota... Claro, a un tono. Pues eso es como tienen las gaitas escocesas, es donde salió la... Eso es una pasada, y hay que... Pero hay al mismo tiempo, para mí por lo menos, es una de las partes distintivas de la música asturiana, el hecho de que tengas esa nota ahí te cambia las melodías, en ocasiones, por supuesto. Sí, hombre, sí, pero bueno, es un hecho diferenciador, ¿no? Si quieres. Pero sí, el hecho de que... Eso va a dar juego. Sí, bueno, lo que pasa es que tiene que... Va a dar juego, y luego es en plan de... ¿Este tema con qué lo toca? Con un puntero en si bemol, pero con la subtónica... Va a dar juego, pero con gaitas redondas o grilleras. O sea, con gaitas en do o más agudas. Porque si a las gaitas que ya estamos haciendo en si bemol... Le bajamos que son gaitas que en sí mismas no son ya tradicionales del todo, sino que son, digamos, una desviación, porque no había gaitas tradicionales así de graves, ¿no? Y encima les metes la subtónica, nos vamos ya hacia lo escocés, yo creo, de una manera demasiado. Sin embargo, una gaita grillerina, de estas agudas, ¿no? Con la subtónica ahí abajo, nos puede dar un toque que estaba perdido. Yo creo que puede ser interesante para el futuro. A ver, interesante lo es todo, desde luego. No, por supuesto. Sí. Vale, no sé por dónde podemos tirar ahora después de todo lo que hemos dado la vuelta. Estábamos con todo lo del divismo de los sí, bueno, yo creo que aquí mi humilde petición de perdón y clemencia por parte de todos los gaiteros. Pero vamos a ver, pero no se trata de eso. Yo igual es porque mi forma de ser es un poquitín más neutra, digamos, a nivel de yo hago lo mío, no quiero saber nada de historias y de cosas así, pero todos hemos metido la pata, no, es que el método de aprendizaje tradicional es meter la pata. Ah, bueno, claro. Es meter la pata, metes la pata y dices, ¿por qué metí la pata? Por esto. Vale, no lo hago más. Vamos a hacerlo, vamos a seguir otra vez hasta que vuelva a meter la pata. Y cuando te dan las cosas hechas por libro, por manual, ¿no? Lo haces así por manual, no lo aprendes. Aprendes una serie de pasos que hay que seguir. Eso nunca. Eso. Pero no aprendes cómo se hacen no aprendes cómo no se hacen las cosas. No sabes qué es lo que pasa cuando las haces mal. Eso es como si compras un mueble o algo de eso, no miras las instrucciones, joder, para montarlo. Te pones a montarlo. Eso. Yo ahí difiero, pero eso es... bueno, debo ser la única persona que se lee las instrucciones de la mayoría de las cosas. Ahí detrás de ti, según estamos ahora, están las instrucciones de la mesa de sonido que me compré el otro día. Ostras, ya lo veo. A ver. Sí, que de vez en cuando las miro y todo también, porque no soy un experto en estos temas, ni mucho menos. Bueno. Digamos que soy bastante pazguato. Ya ves que son 4 páginas, ¿eh? El PDF con el manual completo lo descargaré, que todavía no lo descargué. Pero bueno, antes de ir terminando, que bueno, podemos seguir lo que queramos, ¿no? Pero tú grabaste un disco en solitario. Yo, en su día. En su día, sí. Yo tenía ¿qué? Pues sí, 18 años. Sí, 18 años y fue justo después de entrar en Felpeyo y tal. Sí. Y ese disco, pues mira, no estoy nada contento con él, fíjate tú. Pero eso es lo que yo quería saber. Te explico, mira, viéndolo no estoy después nada contento y viniendo a lo que estábamos hablando de la excepcionalidad del estatus de gaitero con respecto a otros músicos, yo empecé a destacar así, tocando la gaita, con los concursos y esas cosas. Si fuese con otro instrumento no habría grabado un disco. Yo el primer contacto, o sea, el primer recuerdo que tengo de ti es tocando en el Macallan, o sea, en las selecciones del Macallan, en el Remiso Valle aquí, que fue un año, vi ese año, te vi a ti y no volví nunca más, porque era una brasa. Gracias. No, me refiero que ir a una de las eliminatorias de aquí era ver a 15 gaiteros, a 10 gaiteros, tocando entre todos 4 piezas. Y a ver quién falla menos. Bueno, yo ahí ya no llegaba porque igual no le daba la misma importancia o simplemente llega un momento en que saturas y dices, pues hizo no sé qué, o pitó aquí la gaita, o se le paró el ronco. Acaba siendo algo mucho más deportivo que musical. Sí. Decir, uy, es que este falló una nota de la segunda octava. Lo que se llama un requinto, ¿no? Pues este falló un requinto. Fuera.
Y tal. Son Por eso cosas que es absurdo. Pero bueno, es absurdo. ese es mi primer contacto visual que creo que tuve yo contigo alguna Sí, vez. De ver cuidado, eso y decir, joder, qué guay toca. Cuidado, Y hay ala. quien defiende mucho los concursos, ¿no? Porque no, es que esto sube el nivel, ¿eh? Hace subir el nivel de la gaita, esto hace que la gente mejore y tal, pero es mentira. O sea, sería sano si para ganar el concurso tú tuvieras que currártelo y buscar una pieza de un gaitero viejo que nadie toca nadie ya toque y y la que- tocas y sorprendes y qué guapo y tal. O haces una melodía tú nueva que suena súper tradicional bueno, y ganas con ella. No, se trata de tocar eso, las mismas 6 o 7 piezas, ¿eh? Vamos a decir 8 por estirar, Sí, pero bueno, más no, por lo que sea. ¿eh? Y ver quién es el que menos falla. Y el que hace más variaciones con cromatismos gratuitos y tal, ¿no? Y claro, eso es fatal. Entonces, ¿los concursos cumplen una función para el mundo de la gaita? Posiblemente la cumplieron y ya Sí, a hace lo mejor 10 en su años, día, ¿eh? y hace 10 años o así, que no valen para nada. Pero Y habría que cambiar las normas. bueno, A lo mejor, sobre esto tienes un par de artículos tú en el blog que yo creo que todo el mundo sí. debería de leérselos, ¿eh? Ostras, los más leídos del blog. Tócate las narices. Pero yo, desde mi punto de vista, está muy, muy bien argumentado todo. Bueno, yo es Porque la opinión. sacas es tu opinión personal, pero sacas una serie de conclusiones vistas desde dentro, de haber estado Claro. en el sistema, de haberlo hecho bien en el sistema, o sea, de haber tenido resultados buenos en el sistema. Sí, no, yo los concursos a los que fui, pues menos cuando quedé segundo en un Macallan, yo creo que lo gané todo. Ya ves. Y sí, muy bien y tal, ¿no? Y además cuando perdí, bueno, cuando quedé segundo. Quedaste segundo. Y Es fue que porque- fíjate, el concepto fue- de concurso es quedé segundo, perdí, ¿no? No, además fue porque ganó el Macallan Oscar, conocido por Oscarín, Sí. Oscar Fernández, Sí, sí. de Arriondes, creo que Arriondes, Cangas de Onís, por ahí, y que ganó tocando de una manera tradicional, pura, exquisita, fue una pasada. Entonces, oye, nada que decir, ¿no? Pero a lo que íbamos, el hecho de haber ganado ese concurso, ganaste concursos, pues ahora grabar un disco, ¿no? Fue un poco la idea, entonces, idea mía y de mi padre también, que había que hacerlo, y la cosa es grabar y luego, pues, ya se busca el qué, más o menos, ¿no? Entonces, claro, no puede ser, y si en vez de ser gaitero hubiese sido guitarrista o algo de eso y tal, pues no hubiera grabado un disco con esa edad y en aquel momento. Sí, tú ¿Entiendes? te puedes poner un poco el paralelismo de tú ganas un concurso, de ahí grabas el disco y fíjate, por ejemplo, Igor y Lizardo, el tiempo que echaron hasta que les dio por sacar Ostras, el claro. Dual, que es un discazo, o sea, es Bueno, de lo mejor que se hizo aquí. Bueno, para mí, el puesto ex aequo de mejor disco de la historia del folclore asturiano, es mucho decir, pero para mí es Dual. Y quizá pongo también en ese peldaño el primero de Tuenda. Vale, También el segundo y el tercero, bueno, Sí, sí. digamos Tuenda. Pero yo, para mí, el disco de Dual es que es una cosa. es un discazo. Yo tengo es muy, increíble. muy alta estima al ya de Felpeyo. Igual también es no sé, razones un poco más sentimentales pero musicalmente también, ¿eh? El disco está bien. El disco está muy, muy bien. Ya que estamos, te voy a contar una anécdota que igual tú no sabes. No A lo ver. sé, ¿eh? Es que en uno de los temas instrumentales, que debe ser el que empieza el disco, que empiezas tú con la gaita. Sí. Sí, Eso. Bueno, hay un momento en que tú haces No empieza así Bueno, el disco. pero No, ese el disco tema, empieza- ese tema, Sí, ese sí. tema es el... No, sí tienes razón, no sé, eso No, el disco si es empieza con porcía, papi, debe ser porcito, Sí, tú dices porcía, porcía. exactamente, porcía. Pues ese tema es, exactamente ese tema. Cuando empiezas tú, hay un momento que en vez de hacer la melodía esa, el tirori, haces como unas apoyaturas un poco que a mí no me resultaban nada naturales. Puede ser. A mí, no me sí. resultaban nada naturales y recuerdo haberlo hablado con Igor, eso, en plan de, a ver, a mí esto me resulta muy raro y yo creo que a ti también. Y él me miró y me dijo, hay que dejarle que haga lo que él crea que tiene que hacer y que luego decida si le gusta o no. Me lo vino a decir, Claro. no me dijo esas palabras, pero fue en plan de, sí, yo tampoco lo vi, pero eso lo tiene que decidir él y verlo después en la Claro, posteriori. es que, mira, yo estaba en ese proceso y en esos años. Cuidado, proceso que a lo mejor culminó hace 2 años. No, O sea, no, que yo- tampoco o uno. Entonces, pero bueno, yo estaba en ese proceso de asimilar verdaderamente lo que es la gaita y el lugar que tiene que tener en la música. Me explico. Cuando eres un chavalín joven
que tuvo éxito en los concursos de gaita, bueno, con la gaita en general, ¿no? En cada nota quieres demostrar, no se sabe muy bien qué. Si virtuosismo, no sé qué. Sí, sí. Mira tú que en la De gaita hecho, tampoco es un instrumento que sea que deba ser de un virtuosismo máximo, ¿no? Ujú. Entonces, claro, si tienes un espacio vacío, pues a lo mejor en vez de dejar la nota, intentas ahí demostrar, pues no se sabe qué. Ujú. Entonces, claro, llegamos a ese momento en el cual tú dices, joder, si pudiera volver a tener 16 años Claro, pero y todo lo que grabé y todo lo que hice y tal, hacerlo de otra forma, manera. ¿no? Bueno, también es una forma de plantearse, ¿y por qué no voy a volver a grabar ahora X temas que igual pude hacer en ese Bueno, momento? pues porque hay más temas. Pues también, pero Para bueno, grabar y más que cosas, es es una salida posible, ¿no? Que podrías hacer si quisieras. Y porque hay más Y por cosas. aquí, Y porque hay además más cuando cosas, por supuesto. tienes 18 años piensas que el mundo se acaba mañana. Y Efectivamente. normalmente no se acaba. Luego Entonces, aprendes a claro. procrastinar y al revés, el mundo empieza mañana. Ah, bueno, sí, eso sí, pero bueno, tú me entiendes, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. piensas que tienes ahí que demostrar un montón de cosas, ¿no? Pues aquí algo habrá que hacer y un cierto horror vacui también, ¿no? Sí, sí. Que aquí ha qué sé quedado un yo. espacio sin nada, hay que rellenarlo, ¿no? Yo Eso es. justamente, desde mi punto de vista como músico de acompañamiento, funciona al revés. Es en plan de aquí la melodía no está haciendo nada, aquí es cuando yo puedo meter Claro, dos entonces son cosas. cosas de la gaita. Pero luego Sí, acabé sí. grabando discos en los que no toca la gaita, ¿eh? Bien, bien, Ya bien. con, No, no. con DRD y tal. Yo O sea, que me tampoco... alegro de que mejorases, ¿no? Qué cabrón. Es broma. No, no, pero sí, efectivamente. Yo creo que por ahí venía mucho. Recuerdo una temporada que yo decía que era el fan número 1 del folk sin gaita. No porque odiase la gaita, sino yo creo que venía un poco por eso. Era en plan de ¿En qué época? en el 2000. Por el 2000, yo creo. Bueno, era una época en la que había todavía poco folk sin gaita. Por eso. También, ¿no? Por eso, es que me acuerdo que ¿Cuándo era. empezó el folk sin gaita, tío? Eso no estaba bien inventado. No, pero me recuerdo que cuando nos pusimos a tocar, cuando formamos Bron, la idea era esa. Esto es un grupo de folk que no tiene gaita. ¿Y por qué? Porque no queremos que tenga gaita. Era una estupidez, pero... A mí me marcó muchísimo un concierto de Bron que vi, ¿eh? Que Pues, fue yo ahora un veo... concierto que disteis en la Calleja La Ciega. Ostras. ¿Te acuerdas algo? Sí, sí. ¿En la Calleja o en el Changó? No, en la Calleja La Ciega. Joder, pues no me acuerdo de la Calleja ya, pero vale, sí, sí. Pues fue ahí abajo, bajando Sí, las bajando, escaleras, sé tal, no cómo es sé el qué tal. sitio. Y fui con mi padre, joder. Ahí fue donde debuté yo como músico de grupo de folk, en la Calleja, pero con Dubram. Ah, no, Durán no lo llegué a ver nunca. Mejor. Pues fui con mi padre y yo de aquella, pues sí, bueno, yo estaba en el mundillo de la gaita que se reducía a las clases con mi padre y a la banda gaitas en la que tocaba, olvídate, ¿no? Y yo creo que fue la primera vez que te vi a ti, que vi a Adolfo, a Lombas, a Pepín y a, digamos, pues a toda la beautiful people del folk, ¿no? Estaban empezando los años de plomo del folk. El folk ladrillo. Estaban empezando esos años en los que una ardilla podía ir de punta a punta de Asturias de En noche conciertos folk. de noche folk en noche folk. Noche folk, tío. Y no pisar el suelo, Y no pisar el suelo, a menos tío. que fuese... Bueno, no contaba Podía ir de pasar por escenario encima, en escenario. pasando de caja de sidra en caja de sidra. Eso, sí. Astur Paredes estaría orgulloso de nosotros en este Sí, momento. pues podía ir la ardilla y tal. Entonces empezaban aquellos años, yo todavía no conocía a la gente y tal, y fue el primer concierto. Si me llegan a decir, joder, pues la de vivencias que vas a compartir luego con esta gente, porque en el público no me acuerdo, pero seguro que estaba, pues también, un montón de gente. Esto siempre fue un del rollo folk y de Oviedo, poco ¿no? endogámico siempre, pero me refiero endogámico desde el punto de vista en que los que estamos metidos como en el todo, mundillo somos tanto practicantes como fans, ¿no? Pero Somos como todo, ¿eh? artífices a la vez que entusiastas. Como todo. Y no te creas, y luego en la época, digamos, más salvaje de la burbuja del folk, había gente que estaba dentro del folk sin ser militantes, ¿eh? O sea, Bien. que no tenían esa pasión interior que los que seguimos ahora en el rollo del folk sí somos hardcore. Sí, eso yo creo que lo he visto de eso a posteriori, que los que seguimos en esto, ahora que no hay, Ahora que no hay tal, dinero para repartir entre todos, pero entre comillas. En el momento de la burbuja del folk, el momento álgido, te estoy hablando que 2006, 2007. No, antes yo creo, ¿eh? Antes incluso, Sí, sí. yo, Igual 2003, 2004 ya tal, ¿no? yo creo que desde el 98, 99 hasta esa época. En los años del Give Me the Money, aquello era acojonante. A ver, hubo un par de años, cuando yo empecé a tocar con Tejedor,
que ya fue de lo último, pues, que sería el 2006 igual, 2006, porque en el 2007 fui con ellos a Glasgow, es la primera, soy muy malo para las fechas, pero eso, Sí. recuerdo de tener eso, pues 35, 36 conciertos en un periodo desde mayo hasta octubre a lo mejor, algo así, que para mí Hostia. eso era exagerado. Hostia, vaya A ver, pasada, chaval. contando con que algunos, pues lo típico, cuentas todo, porque de vez en cuando pues acabas haciendo una cosa en dúo, alguna cosa en trío, con algún chollo y cosas así, pero normalmente conciertos. Si en un mes no tenías 3 o 4, es porque tenías más. Porque tenías más, sí, no, alucinante. Pero, y luego esto se nos vino abajo un poco después de que, pues eso, la crisis y y la cultura que nos hemos creado de subvenciones, probablemente, pero... Sí, pero bueno, hasta cierto punto es que había demasiado también, ¿eh? Sí, sí, no me parece... A mí, Había a demasiado. ver, Yo creo que esa burbuja del folk es una burbuja. es que en última instancia se la debemos quizá a la ley del suelo de José María Aznar. Pero que bueno, porque fue lo que generó pues todo ese dinero que salía del urbanismo, que se movía Sí, y sí. tal, y luego tal. En última instancia, ¿eh? En última instancia. Pero también es que coincidieron dos cosas en el tema de la música folk asturiana. Y es que se puso de moda, pero se puso de moda a tope, y además había la de Dios de dinero Sí. moviéndose por el país. ¿Y qué pasó? Que pasaron a la vez las dos cosas. Las dos cosas se terminaron a la vez. Sí. Pasó un poco de moda o bastante y se acabó la pasta. Entonces, claro, en Asturias por lo menos esto fue tremendo. Igual aguantó más en Cantabria, por ejemplo. Sí, pero porque en Cantabria empezó más tarde también. Yo creo. Empezó más tarde. Mi experiencia, Sí, o sea, de ver la historia de conciertos siempre fue eso. En Galicia empezaban primero, luego vamos nosotros detrás sí. y luego Cantabria detrás. Sí, y en Cantabria, joder, en Cantabria se les mezcla también con que está cogiendo cada vez más fuerza pues el tema de reivindicación de la gaita Sí. cántabra y tal. Y entonces, bueno, la gaita cántabra, que es el mismo instrumento que aquí, ¿no? Sí. Porque ponerle apellido cántabra asturiana es algo de antes de ayer. Sí. Lo que hubo siempre tradicionalmente fue pues gaita. Una gaita y punto. ¿No? O sea, nadie te decía en Mondoñedo, mira qué gaita gallega. O en Asturias, mira qué gaita asturiana. Mira qué gaita. ¿No? Entonces, bueno. Pues nada, me perdí un poco ahora. No te preocupes, no estábamos... ya, sí, se me va a mí también, pero... Eso es lo de menos, no te preocupes. Lo importante es que estamos teniendo una conversación interesante. Vale, vamos a ir cerrando entonces. Ya que nos perdemos, aprovechamos Bueno, y pues cerramos. esto lo escucha alguien luego, porque menuda chapa que metimos aquí, ¿eh? Ah, pues tenemos para rato. Normalmente siempre le pido, cuando me acuerdo, que muchas veces no pase, pido a la persona que está hablando conmigo que dé una recomendación de algo que no tenga nada que ver contigo como persona. O sea, no me recomiendes un disco de musical, Felpeyu, que hagas dices. de lo que quieras, una serie de televisión, una ruta. Ambas nos recomendó una ruta para, de hecho, Pola de Ande, si no recuerdo mal. ¿eh? Sí. Bueno, hombre. Y eso, lo que sea, una serie de televisión, un programa, si se te ocurre algo, si no, pues no pasa nada. Si Pues no, mira, ya... me lo voy a pensar un poco. Vamos a ver. Dale a la pausa ahí. Perfecto. Ahora esto es magia, pero se le va a Esto ocurrir. es magia, se pero le va a me va a ocurrir ocurrir en un segundo. Ya. Ya. Y ya se te ha ocurrido. Pues sí, se me ocurrió. Para el que ya haya visto la serie de televisión de HBO Los Soprano, pues les parecerá una recomendación demasiado obvia, ¿no? Bueno, sí, joder, Los Soprano, claro, Los Soprano. Es como recomiéndame un libro, El Quijote. Y tal. No. Hay mucha gente que no vio todavía Los Soprano. Y a todos los que no visteis Los Soprano, os odio, porque os quedan una pila de horas de diversión y de cultura, porque estamos hablando de cultura en un sentido amplio. O sea, bueno, para empezar, si viviera hoy en día Shakespeare, ¿qué haría? ¿Escribiría obras de teatro o escribiría guiones de series de televisión? Guiones de series de televisión. Ya ni películas, ¿eh? Para tener sueldos, digamos, más estables y tal. Pues Exactamente. posiblemente se dedicaría a series de televisión o al cine y tal, ¿no? Más bien a series de televisión. Bueno, pues es que los Shakespeare de hoy en día están haciendo series y Los Soprano es la bomba. Es una cosa alucinante. Yo reconozco he visto las 2 primeras temporadas y no seguí. Ostras, pero ¿sabes lo que me pasó te con odio, esa serie? Te odio. Con esa serie lo que me pasó fue que empecé a verla en una época en que no solía ver demasiadas... De hecho, tengo la primera en DVD por lo menos. Y la empecé a ver en DVD. Yo las series las veo todas en original. Si están en inglés, Sí. no tiene sentido para mí verlas dobladas. No, claro, yo las veo en versión original. Pero bueno, me refiero, controlando el idioma, para mí no es como leer un libro
de un escritor inglés, leerlo en castellano me parece absurdo porque puedo leerlo en inglés. Claro. Si me pones un escritor sueco, pues lo tendré que leer en castellano o en inglés. O en inglés, que a lo mejor se parece más. Pero la bueno, eso ya traducción, es diferente. Pero lo que me pasó es que esto es lo suficientemente bueno como para que el inglés de los protagonistas es un inglés italianizado, americanizado. Tiene unos matices. Es los matices perfectos. Y en esa época lo estaba viendo con subtítulos en inglés también, por si acaso, porque al principio, muchas veces para cogerte a las voces al principio, Claro. es básico. Lingüísticamente. Y creo que tenía una carga emocional lo suficientemente grande como para que los subtítulos me distrayesen demasiado. Me distrajesen demasiado. ¿Sí? Ostras, no me esperaba de ti eso. Era en plan de, tengo que verlo más adelante cuando tenga la capacidad, y probablemente lo que tenga que hacer es retomarla ahora y verla entera. Pues deberías, y Otra como vez. dije antes, te odio y te envidio, porque si solamente viste las 2 primeras temporadas, lo que te falta por ver es alucinante. Esa serie acaba explorando, o sea, es que acaba cogiendo unas proporciones trágicas y épicas tan grandes y con tantas connotaciones, con tantos niveles de lectura, que es alucinante. Y como exploración del alma masculina, Tony Soprano, me parece increíble. Además, creo que me va a ser mucho mejor verla ahora que haberla visto en su día, a nivel intelectual, de poder sacar cosas en conclusión. Puede ser, es más, muchas veces lees cosas demasiado pronto, ¿no? Y dices tú, ostras, cuando eres un chavalete y tal, ¿no? Yo leí 100 años de soledad y era un mico, joder. Y me gustó mucho y tal. Sí, seguramente no me enteré de nada. No te enteraste de nada, sí. Y así, pues con otros libros más tal. Pero, y Los Soprano posiblemente sea igual. Lo vea dentro de unos años y diga yo, joder, mira, ahora que me estoy haciendo más viejuno y que ya tengo una edad como la de Tony aquí, pues veo más matices de tal. Porque es una obra de arte total, de verdad. Yo, cuando estuvo Borja aquí, recomendó Sons of Anarchy, que yo tampoco la había visto y me puse a verla hace poco y de momento me ha pillado también. Bien, Y es una serie que mucha gente la tiene, la hace bastante paralela a Los Soprano. No es lo mismo, ni mucho menos. Pero, ¿y viste Breaking Bad? Vi las 2 primeras temporadas. Ahora que tienes un look un poco parecido a Walter White. Pero no tengo el mismo cabronismo en el cuerpo. Bueno, de momento. ¿Y viste a 2 metros bajo tierra? No, esa no. Y también me la recomendaron hace mucho tiempo. La tengo por ahí. Para mí, al nivel de Los Soprano. No, Breaking Bad vi las 2 primeras y dije, uff, tengo que ver otra cosa por el medio y ya seguiré. Solo porque, muy fuerte. A ver, vi las 2 primeras temporadas y es el rollo de angustia personal de estar viendo cómo termina la segunda temporada y decir, Dios, ¿esto cómo lo resuelven? Esto no es cómo lo resuelven, es que es súper trágico y al mismo tiempo estoy diciendo, es genial, o sea, en el momento en que esperas, es que no sé cómo explicarlo de forma de no estropeárselo a nadie, pero en el momento en que tú dices, vale, esta serie va a ir por aquí, entonces ¡plá! Se muere uno. Y tú dices... bastante inesperado. O sea, estás diciendo, ¿por qué se murió esta persona? Y luego lo ves, ¿no? Estoy entendiéndolo, estoy empezando a entenderlo. Y entonces estoy esperando. La próxima persona que se muera es rollo Juego de Tronos, pero diferente, ¿no? Sí, que el Juego de Tronos tampoco tiene ningún tipo de respeto por la longevidad de los personajes, ¿no? Juego de Tronos no la vi, o sea que no me hagas spoilers. No, haz lo que yo leí los libros antes de... Bueno, todavía no terminé los últimos, pero tengo que ponerme a ellos antes de que vayan sacando las temporadas porque prefiero verlos en mi cabeza antes que verlos en la serie. Pues sí. Y lo de siempre te dice todo el mundo que el libro es mejor que la serie. Sí, vale, pero... Tenía que hacer la TPA, una serie tipo HBO, ¿no? Aquí, eso, con personajes, viendo el nivel que viendo tenemos aquí en ficción, Asturias... bueno, viendo el nivel que tenemos de televisión en Asturias, yo casi que no me arriesgaba. Bueno, depende. Porque me da mucho miedo. Bueno, igual es que solo acabas sabiendo lo de... Cuidado con la TPA, que, bueno, evidentemente el programa de ambas, ¿no? Eso es lo mejor de la TPA y de casi cualquier cadena que yo haya visto hasta ahora, ¿no? Pero oye, también hay Mochileros y está la Quintana del Polo. Bueno, probablemente es que cosas que están bien, están muy bien. Lo que yo estoy expuesto a la televisión del Principado en nivel de series, aparte de Camín de Cantares y del Club Musical, probablemente es poco y es lo que refleja otra gente en Facebook, porque yo no suelo ver la televisión así porque sí, a menos que me entere de que hay algo que merece la pena. Entonces, claro, igual no estoy siendo objetivo, pero bueno, yo tengo mi ejemplo que viene siempre, la televisión
pública asturiana es que tú ves una página de Facebook que está sacando fotos graciosas todo el día con mogollón de humor, lo de Al Platú vendrás. Sí. Y hacen un programa de televisión, ves el primero y dices, ¿cómo pudieron cargarse esto enseguida? O sea, horroroso. Bueno, encima ya sabes, usan el asturiano para siempre que aparece un personaje gilipollas. Sí, básicamente. O siempre que alguien dice una tontería o algo en asturiano y tal, ¿no? Pero Sí, es el humor arquetípico asturiano que pues lo que parece que es humor asturiano, que en realidad es estupidez asturiana. Pero es que, Porque claro, o sea, los asturianos, mira que tenemos retranca para algunas cosas. no, pero eso es malísimo. O incluso un personaje que cuando habla en serio habla en castellano y cuando dice una tontería lo dice en asturiano. Eso es terrorismo cultural, tío. Eso vamos, ya sabemos cómo funciona. En otros sitios no se puede hacer, hombre. No te lo permitirían, pero aquí... Vale. Bueno, vamos a ir terminando esto para no acabar tampoco de forma así Pues muy bien. negativa, hablando de la TPA y que sí está mal, que eso, Camín de Cantares, Camín, el club musical, han apostado por la música en directo, porque eso está grabado en directo. No lo digo porque haya salido yo nunca. Joder, el programa de ambas fue... sí, Camín fue de Cantares. O está siendo, no sé si tiene más temporadas. Van a hacer otra ahora. Sí, pues ojalá hagan muchas más, porque... Sí, vamos, por lo menos cuando hablé con ambas haciendo este podcast hace un par de meses, esa es la idea, que van a hacer otra temporada más. Pues esa parte no la he oído. Es que lo escuché fragmentariamente. Vamos. Es que... Solo espero... Es que ¿a qué hora lo echan el podcast? ¿A qué hora llego? Espero que lo hayas escuchado fragmentariamente y que no me lo haya dicho a mí en petit comité después y que lo esté soltando yo aquí, pero bueno. Que todo es posible, ¿eh? No me fío de mí mismo. Jolines. A mí cuando alguien quiera contarme una cosa que yo no pueda contar por ahí, tiene que dejármelo muy claro. Es en plan de, no digas esto o te corto el cuello. O algo así. Alguien que viene aquí, pero bueno, tú oficialmente estás aquí anunciando entonces cosas en tu podcast. No, yo no anuncio nada. Bueno, a ver, pero bueno, esas cosas no son secreto de Estado tampoco. Y creo que no era secreto de Estado, que lo dijo ahí también. No os fiéis de mí. En fin, nunca os fiéis. Esto puede ser mentira perfectamente. Y yo puedo alegar enajenación transitoria. y no estaría del todo, no estaría mintiendo demasiado. En fin, bueno, si alguien quiere ponerse en contacto contigo a nivel de redes sociales o de Twitter o del blog. El blog, en Facebook. Eso. Yo lo que digo es, si os interesa, sobre todo, es muy aprovechable todo lo que escribes en el blog, que es en calgaiteiru.blogspot.com, sí, ¿no? A mí ya me lo dice gente, ¿no? Oye, muy bien el blog tal. Yo en realidad que lo veo útil y práctico para alumnos, ¿no? Para gente que está viniendo a clase conmigo. Pero bueno, si resulta de interés a otra gente, pues yo encantado, ¿no? Sí, claro. También, es que nos falta esa interacción que a lo mejor antes la teníamos con el fatídico foro de Asturias.com, donde todo el mundo se ponía a parir, pero también crea ese sentimiento de comunidad, ¿no? Bueno, y en conexión con eso también, con conexión con el foro de Asturias.com también, porque yo, como es mi blog y hago lo que me da la gana, pues no me corto y digo cosas que están bien y cosas que no me molan, ¿no? Y eso creo que está bien, porque en todo este mundillo musical que nos movemos hay mucho buenismo y hay mucho no. Como es un producto asturiano y tal, hay mucha militancia, ¿no? Esto está muy bien. No, si sale algo y está fatal, pues está fatal. Sí, yo siempre fui de la idea de cuando hablas de algo que sepa bien. Entonces yo, si me oyes a mí hablar bien de algo es porque creo que está bien de verdad, pero probablemente a menos que... si la iniciativa es mía, no te voy a hablar de algo malo. Si nos ponemos a hablar del tema ahora aquí, por eso me gusta el podcast porque me dices algo que me parece mal y yo te lo voy a decir. Pero si tiene que salir de mí empezar a hablar de ello, probablemente no lo haga porque normalmente creo más en la parte constructiva, ¿no? Vamos a apoyar las cosas que están bien en vez de tirar por tierra las que están mal. Que al fin y al cabo, sobre todo hablando de música, pues también es subjetivo, ¿no? Yo puedo pensar una cosa... Aunque hay cosas que son relativamente demostrables, ¿no? Pero bueno. Incluso en música. Sí. Incluso en música, efectivamente. Chico. Bueno, que ya nos valió, que estamos aquí hasta el día del juicio final. Pero bueno, es que es interesante, efectivamente. Y nos han quedado todavía pues bastantes cosas de las que podemos hablar en un futuro. Cuando pasemos también una temporada sin vernos, esperemos que no pues tanto como esta última, ¿no? No, pues encantado de haberte tenido aquí y eso, ya nos vemos por los Chigres, ¿no? Que es donde acabamos coincidiendo. Efectivamente, yo nada, encantado de estar aquí, encantado de volver a verte, que como dices, hacía tiempo, desde que no nos vemos todos los folkies tanto. El dinero, lo que hace. Estamos aquí pasando el invierno, un largo invierno, pues la verdad que prestó mucho. En fin, pues eso, repetiremos enseguida. Pues un saludo.
Diego Pangua. En el primer podcast, en el primer programa que hicimos de 2 grados de separación, Borja Baragaño nos recomendaba Sons of Anarchy. Desde entonces, pues he tenido ocasión de ver las 2 primeras temporadas y pues me está gustando mucho, si no hubiese visto la segunda, lógicamente. Pues ya veis, tendré que retomar Los Soprano también, que si todo va bien, pues seguro que es una gran recomendación. De hecho, ya he visto la primera temporada, por lo tanto, habrá que seguir según la recomendación de Diego Pangua. Mientras tanto, hasta la semana que viene, probablemente, me interesa saber tu opinión. Como siempre, déjame un comentario en YouTube, en las entradas de 2grados.blogspot.com, los 2 son números, 2gra2.blogspot.com, en Twitter en @folkenlared, o déjanos una valoración en iTunes o en iVoox. Ya sabéis que Internet puede hacer que las cosas sean más impersonales, pero también podemos usarlo para estar más cerca unos de otros. Tú también puedes ser parte de esos 2 grados de separación míos. Si no lo eres ya, escuchando este programa, técnicamente ya eres parte de esos 2 grados de separación y, por extensión, pues yo de los tuyos. Soy Alberto Blanedo y nos vemos en el próximo programa. A centrarnos solo en música folk, porque pues eso, me gustaría que parte de la gente que conozco y que participa de partes distintas de mi vida, pues también se vea reflejada aquí. El invitado de hoy es Diego Pangua, es la segunda parte de una conversación que empezamos la semana pasada ya. Diego Pangua es gaitero y flautista de grupos pues como DRD o Felpeyo en la actualidad. Es profesor de gaita en el Conservatorio Eduardo Martínez Torner de Oviedo y también lleva el blog en Cal Gaiteiru. En Cal Gaiteiru tendréis un enlace en la entrada del blog de este podcast, si queréis buscarlo ahí, si no es en Cal, K-C-A-L Gaiteiru. Muy fácil de encontrar, si no buscáis Diego Pangua por Google y seguro que os aparece el blog donde Diego utiliza un poco pues como herramienta para sus clases y al mismo tiempo pues es un modo de informar y de recoger grabaciones y partituras y pues un poco la muestra de lo que está haciendo con su trabajo en el conservatorio. Como decía antes, esta es la segunda parte de una conversación más larga. Yo recomiendo que si no has escuchado la primera vayas antes y la escuches, así se ponen las cosas en contexto. En esta ocasión pues hablamos un poco sobre las diferencias entre el aprendizaje clásico y el tradicional, las que hay, las que deberían... Pero entonces tuve varias, porque él, aparte de animarme a que me apuntara al conservatorio, que fue un desastre, también pues me mandó a un FLA en Listowel, en el condado de Kerry, en Irlanda, para ir ahí a las clases de flauta que había. Y aquí acabaste tocando polcas. Y eso fue, sí, pero eso fue un shock, porque yo iba con esa mentalidad de decir, jolín, lo máximo para nuestra música tradicional sería que estuviera en el conservatorio y tener una cosa súper formalizada y clasicista, ¿no? Ese tipo de formación en la que tienes ahí tus métodos y tus libros. Entonces yo fui para allá y digo, joder, y estoy yendo ni más ni menos que al FLA Keoil, o como sí, se como pronuncia. No, tú, por cierto, ya podías aprender algo de gaélico. Ya, porque tío, últimamente cada vez que intento decir algo... Pasas más tiempo excusándote de no saber gaélico que de lo que tardarías en aprenderlo, tío. Quizás sea verdad. No, y además ahora que... 2015, Alberto. No, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a trampearlo absolutamente. Seguro que hay alguna página de internet que metes lo que dice y te pone la pronunciación. Pues seguro que sí. Seguro, entonces puedo ir, mirarlo con antelación e ir y decir... Seguro que sí. Y quedar como que sí. Y si no, oye, por lo menos en el alfabeto fonético de la IPA, eso seguro. Pero eso no es complicado. O sea, eso no... bueno. Pero a lo que te iba. Entonces llego al FLA y digo, bueno, aquí la formación que me van a dar ahora mismo, yo iba con la flauta, ¿eh? La formación que me van a dar ahora mismo en flauta, esto va a ser la leche. Pero yo estaba esperando una cosa súper compleja y que iba a ir de menos a más de una manera estructurada en niveles, pues como si fuese eso, aprender ahí a tocar el violín en el conservatorio, sí. Precisamente, una cosa así, ¿no? Y nada, nos llegamos. Debería de haber las que no debería de haber,
Hablamos un poco sobre su disco en solitario, sobre los concursos de música, un montón de cosas, como siempre. Ya sabemos que estas conversaciones pues a veces son un poco caóticas porque es una conversación normal y corriente. No lo quiero enmarcar como si fuera una entrevista, ¿no? Aunque a veces pues tienes que llevar un poco la voz cantante o ir diciendo, oye, ¿y qué tal? ¿Qué te parecen estas cosas, no? La mayoría de la gente con la que hablo tiene muchas cosas que contar y no hace falta que les demos cuerda ni que les orientemos, sino que ellos mismos ya saben perfectamente de muchas cosas, ¿no? Y este es el caso, por ejemplo, con Diego, que la conversación fluye de forma pues normal, articulada, ¿no? Esas cosas salen solas y eso es lo que yo quiero reflejar en realidad con este podcast. Una cosa que me interesa antes de pasar directamente a la conversación es que eso, a veces subo conversaciones en dos partes, como nos pasó pues con Ambas, como nos pasó con Yorian o como nos pasa en este caso con Diego Pangua. Me gustaría saber si tú prefieres que esas conversaciones sean todo seguido, en vez de pues partirlas en dos, como en estos casos. Yo tengo la idea de que un podcast no debería de durar mucho más de una hora. Más que nada porque hay gente que ve el temporizador ahí, que pone más de una hora y 20 minutos y ya parece demasiado, ¿no? Y parece que es más incómodo y pues nos echa un poco para atrás. A pesar de que esto pues te lo puedes llevar en tu reproductor de MP3 o en tu teléfono y reproducirlo cuando quieras. Saludos, bienvenido o bienvenida al programa número 10 del podcast 2 grados de separación. Soy Alberto Ablanedo y estamos a día 8 de enero de 2015. Este es el podcast donde yo me dedico a hablar con gente que tiene pues temas interesantes de los que hablar, ¿no? Y nos basamos un poco en esa hipótesis de los 6 grados de separación que dice que cualquier persona en la Tierra puede estar conectado con cualquier otra a través de una cadena de conocidos o de amigos que no tiene más de 5 intermediarios. Vamos dando saltos de amigo en amigo, de conocido en conocido. De esta forma se conectan a las dos personas en solo 6 enlaces. Yo en este podcast utilizo mis 2 primeros enlaces solo, mis amigos y quizá los amigos de mis amigos. Porque entre esa gente, y seguro que entre tus 2 primeros enlaces también, pues hay muchísima gente que tiene eso, cosas interesantes que contar. Normalmente yo me muevo en el mundo de la música, sobre todo de la música folk, pero no vamos a limitar los temas con eso. No vamos. Me interesa saber tu opinión, si prefieres que haga estas conversaciones. A mí cuando me pongo a grabarlo y estamos metidos en la conversación, pues a veces me da pena pararlo antes de, pues cuando llevamos eso, 45 minutos, una hora, y lo dejo seguir, ¿no? Los dejamos seguir si tenemos tiempo. Y en esos casos pues es cuando suelo partirlo a la mitad, ¿no? Y hacerlo en 2 partes. Sin embargo, a mí tampoco me cuesta nada ponerlo todo seguido. Quizá luego, pues dependiendo de la disponibilidad de la gente, pues a lo mejor no tendremos un podcast todas las semanas, ¿no? No tenemos una periodicidad fija. En fin, no vamos a liarnos más. Si quieres, déjanos una valoración, coméntame algo, ya sabes, Facebook, Twitter, todas estas cosas. Al final del programa ya diré todas las entradas y si no, como siempre, 2grados.blogspot.com. Desde ahí podéis acceder a todos los episodios anteriores. Vamos con Diego Pangua. Enseñanza de las músicas tradicionales y tal, ¿no? Mi padre se preocupó porque yo tuviera una formación, volviendo a la palabra formación,